Es hora de empezar. Muy contentos por estar aquí otra vez en el cuarto webinar. Bueno, en este webinar vamos a hablar sobre las etapas de desinfección y almacenamiento en el tratamiento de aguas. Y esta vez tenemos como invitado a exponer a mi compañero Sergio Mayans. Sergio Mayans lleva en la empresa, en Yumo, más de, bueno, bastantes años, no sé el número exacto, pero bastantes años de experiencia, tiene más de 25 años y ha estado en distintos sectores y en distintas industrias. Es un especialista en instrumentación, pues para el sector hidráulico, para aguas y aguas residuales, para la industria ferroviaria y muchos más. Luego, representando a México, tenemos a Octavio Rivera, que nos va a estar dando apoyo, que tiene bastante experiencia en aguas y aguas residuales en el tratamiento. Y por otra parte, muchos de ustedes ya me conocen de tantos correos que envío. Soy Marina Sendón, responsable de comunicación en Yumo, y bueno, ya saben que pueden contactarme cuando tengan alguna duda. Por otra parte, les voy a contar un poquito de Yumo, que ya muchos de ustedes conocen. Voy a pasar rápida esta diapositiva. Llevamos más de 75 años. Bueno, este año es nuestro 75 cumpleaños. Nuestra sede central está en Fulda, Alemania. Y bueno, somos más de 2.500 empleados alrededor del mundo. Y bueno, la cualidad de Yumo es que queremos estar cerca de nuestros clientes. Por eso de estos webinars, porque queremos abarcar y estar más cerca de todos nuestros clientes y poder resolver las dudas. Ahora sí, les cuento un poco de nuestros servicios y de nuestros productos. Tenemos sensores para distintos parámetros. En este caso hablaremos más del análisis de líquidos, pero bueno, contamos también con caudal, humedad, presión, temperatura. Contamos con servicios como el de fabricación, el de ingeniería. Cabe mencionar aquí que Sergio Mayans es el responsable del departamento de ingeniería en Yumo Spain y quien lleva a cabo esos grandes proyectos de gran envergadura. Y también contamos con la parte de automatización. Quería recalcar, sobre todo porque nos incumbe en estas diapositivas, que todos somos socios de la Catalan Water Partnership y German Water Partnership. Estamos bastante involucrados en temas de tratamiento de aguas. Ahora sí, les cuento un poco de lo que vamos a hablar, ya lo voy a repetir, es almacenamiento y desinfección. Pero aquí me gustaría comenzar con una pregunta, o más que una pregunta, una reflexión, que sería la siguiente, Sergio. ¿Sabían ustedes que dentro de las 10 principales causas de muerte en el mundo está la diarrea? Sí, y esto, como bien sabemos, es una afección relacionada con el agua no tratada. Pero para esto va a seguir mi compañero Sergio. Aunque antes de esto, me gustaría invitarlos a que si tienen dudas, me las vayan escribiendo en el chat y después vamos a ir haciendo incisos después de 3, 4 diapositivas y las voy a leer. Sobre todo es que queremos satisfacer. Queremos darle respuesta a todas sus dudas. Probablemente alguna no la sepamos, pero vamos a buscar la respuesta e intentar pues darles una solución. Por favor, escríbanlas en el chat. Aprovechen que Sergio tiene tanta experiencia y bueno, a preguntar, que no siempre tenemos aquí a dos expertos. Sergio, todo tuyo. Muchas gracias, Marina. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de desinfección del agua. Los procesos de desinfección previenen los riesgos de enfermedades transmitidas por el agua mediante la eliminación de patógenos en la misma. Para ello se utilizan desinfectantes, por ejemplo, el cloro, el ozono, dióxido de cloro, bromo. Los mismos se deben dosificar en el agua manteniendo una concentración en miligramos litros. Tenemos que medir y tenemos que controlar para mantener la concentración. Bueno, para medir vamos a empezar a hablar sobre los sensores de membrana. Luego veremos los principios de medición, los tipos de membranas, sensores, la puesta en marcha, la calibración, el mantenimiento. Los componentes, vamos a mencionar una aplicación en particular y vamos a hablar un poquito de multiparamétricos. Bueno, aquí tenemos un sensor un poco con todos sus componentes, ¿sí? Vemos que hay un cuerpo principal, luego tenemos una especie de vaso o capuchón, donde en la parte final tenemos una membrana, ¿sí? Estos son los componentes principales del sensor. Respecto al tema eléctrico, ¿sí? Tenemos opciones de utilizar RC485,
vemos en la opción 1 con un conector métrica 12, o podemos utilizar una salida 420. En ese caso tenemos una especie de prensa estopa y debajo desnudo un conector para poder conectar los dos hilos respectivos. Vamos a hablar un poquito del principio de medición. Es algo muy sencillo lo que vamos a expresar aquí, pero bueno, tenemos dos electrodos, se ven en el 5 y en el 6, ¿sí? Uno es de medida y el otro es de referencia. Los dos electrodos están inmersos en un electrolito que nosotros vamos a preparar. Ahora voy a explicar un poquito cómo se ensambla el sensor. Pero bueno, tenemos los dos electrodos sumergidos en el electrolito y esa tensión o voltaje de polarización aplicado. Cuando hay presencia del desinfectante o el analito, una señal proporcional a la concentración obtenemos a la salida, ya sea por 420 o RC485. Sumado al tema del RC485, que es la parte física del protocolo, Jumo tiene digamos, un protocolo de comunicación llamado DigiLine. Vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre el mismo en las siguientes diapositivas. Una parte importante del electrodo es el vaso, que yo llamo, que contiene una membrana en la parte inferior, sí, un orificio de purga y una goma elástica de habilitación de esa purga, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a llenar este vaso con el electrolito, ¿sí? Vamos a roscar sobre el sensor y a medida que roscamos, obviamente vamos a desplazar una pequeña goma que tiene para liberar la presión a través de ese orificio que vemos en el número 1. Sí, dependiendo del tipo de desinfectante y las condiciones físicas, porque hay unos sensores que pueden ser para un desinfectante, pero que, por ejemplo, son de baja dependencia de pH, etcétera. Tenemos distintos tipos de membrana y distintos tipos de componentes. Por ejemplo, vemos aquí una membrana de teflón, es la más sencilla, es como una pequeña lámina de teflón. Luego tenemos goma elástica, tenemos también la opción de poner algunos capuchones que van insertados en lo que es el propio electrodo, ¿sí? Pero bueno, esto no se puede atar a una medida específica. Sencillamente cuando uno compra el sensor ya viene dado y es cuestión de conocer los componentes y ensamblarlo. Bueno, información general. En realidad los sensores son selectivos, ¿sí? No en sí la membrana, sino más bien el sensor, ¿sí? Por ejemplo, cloro libre. Solo son operativos en aguas limpias, ópticamente limpias. No se deben utilizar para detectar ausencia. Esto es muy importante. En muchas ocasiones el cliente, por ejemplo, tiene, que vamos a ver en industria alimentaria, desinfectar botellas, por ejemplo. Y entonces luego quiere comprobar que una vez terminada la desinfección haya ausencia de desinfectante. Estos sensores no sirven para medir ausencia de desinfectante, sirven para medir concentración de desinfectante. Para asegurar una medida funcional fiable, solo puede haber un único desinfectante presente en el agua. Para calibrar necesitamos tener un fotómetro. Cosas importantes a tener en cuenta, ¿sí? Condiciones funcionales. Vale, muy bien. Condiciones funcionales, presión máxima a la que puede someterse una membrana. Bueno, eso ya viene establecido para cada tipo de sensor. Tiene que garantizarse un caudal constante. Esto es muy importante. Los sensores de membrana son sensibles a la velocidad del agua que va pasando por la membrana. Por tanto, si variamos la velocidad o el caudal, la medición va a variar. Por tanto, veremos luego que tenemos que asegurar ese curso del caudal a través del sensor. Es importante también hacer una filtración previa y hacer una limpieza periódica. También cambiar la membrana. Ya lo veremos un poquito más adelante en lo que es mantenimiento.
Bueno, vamos a ver Sergio, me hacen los un par de sensores. Sí, preguntas. sí, sí. Eh, a ver, ¿cada cuándo se tiene que cambiar el electrolito? Bueno, en realidad, cada cuándo hay que hacer cada cosa depende de cómo está funcionando el sensor, ¿sí? Cada proceso es distinto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, en realidad lo que tenemos que tener presente es que nosotros tenemos un electrolito, ¿sí? Y una membrana que puede ir colmatándose. Y entonces, ¿cómo vamos a ver el tema de que necesitamos hacer un mantenimiento? Es que tenemos que hacer una rutina o una programación de calibraciones. A medida que el sensor se va desgastando, tanto en el electrolito como la permeabilidad de la membrana, eh, la calibración va a deflectar, ¿no? Va a cambiar. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta el tema del mantenimiento en función de ese pequeño desgaste químico y físico que va sufriendo el sensor. Por tanto, es el proceso quien enseña o quien dicta las pautas para el mantenimiento de los sensores. Perfecto, gracias, Eh, Sergio. Creo que no tenemos preguntas por ahora, pero necesito, bueno, porque quiero seguirlos invitando a que pregunten, que bueno, Sergio y Octavio van a estar respondiendo a las preguntas. bueno. Seguimos un poquito con la explicación. Aquí vemos un poquito el formato del sensor DigiLine que tiene el métrica 12, pero bueno, esto ya lo vimos en la presentación anterior. Voy a hablar de un ejemplo que es el sensor de bromo, no porque tenga una singularidad especial, sino por el hecho de ver un poco cómo son las hojas técnicas y los detalles que nos enseñan, ¿no? Por ejemplo, a primera vista podemos ver que en los sensores que son de 420 y los que son digitales, tenemos distintas tensiones de alimentación o voltajes de alimentación del sensor. Esto es un tema a tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si yo elijo mal la alimentación, no podré medir. Luego vemos también que hay un tiempo de startup, ¿no? De settling time, o lo que decimos nosotros de puesta en régimen. El sensor no empieza a medir ni bien lo conecto. Y si lo desconecto, volveré a tener ese tiempo de demora. Así, eso es un tema que hay que recalcar. Luego se menciona aquí los 30 litros hora, que hemos hablado antes, ¿sí? Y aquí, bueno, en este caso tenemos dos rangos de medida. El tiempo de respuesta es alrededor de 2 minutos. Esto varía también de sensor a sensor. Por tanto, esto es meramente un ejemplo como dije anteriormente. Un tema relevante que vemos aquí es el pH, el valor de pH de aplicación, ¿no? Los sensores de desinfección tienen un rango operativo de pH. Hay dos cosas relacionadas con el pH. Hay sensores que tienen dependencia del pH, por ejemplo, el cloro libre, y hay sensores que no tienen en su lectura una dependencia de pH. Sin embargo, para que funcionen, tienen que estar dentro de un rango de pH. ¿Cómo aseguramos esto? Bueno, puede ser la casualidad que nuestro proceso tenga el pH dentro de esos valores, pero si no es el caso, tenemos que dosificar, aparte del desinfectante, una solución ácida que nos lleve a esos valores. Sin ello, el sensor no va a medir si estamos fuera del rango. ¿Qué otra cosa es interesante respecto de las hojas técnicas? Es las disturbancias o perturbaciones que puede tener el sensor respecto a otros desinfectantes. Es decir, bueno, la perfección nunca existe, ¿no? O sea, son sensores selectivos, pero bueno, un poquito de no selectividad tienen porque dependiendo del sensor son un poco sensibles a otros desinfectantes. Entonces, bueno, a la hora de escoger un desinfectante, un sensor de desinfección, tenemos que estar atentos a estos parámetros. No los podemos. Hola. Se recomienda
a la hora de escoger un sensor, multiplicar por 1.5 el rango que queremos medir para asegurar que estamos dentro de la zona lineal. ¿Sí? Eso es un poco, es una aclaración que se hace. Yo sencillamente no lo he usado nunca, ¿sí? Esto yo lo aplicaría cuando estamos muy justos en el nivel máximo, en el valor máximo de la medida. Bueno, vamos a entrar ahora un poco en la puesta en marcha y calibración. Sí, bueno, volvemos a recalcar el tema. Sí, perdón, Marina. Parece que no se han animado a preguntarnos nada, pero bueno, yo sigo promoviendo las preguntas, que nos encanta responder y que esto no sea un monólogo, que bueno, es un poco porque al final no podemos encender micrófonos, pero que podemos enriquecernos con las preguntas que tenga cualquiera de ustedes. Así que estamos ansiosos por leerlos. Sigue, Sergio. Vale, muy bien. Bueno, el tema de la puesta en régimen del sensor es un tema importante. Tenemos que tener presente que tenemos que esperar. Muchas veces nos llaman a los clientes y dicen, el sensor no funciona. No, ten paciencia porque tarda en ponerse a régimen, eso es todo. Luego, ¿qué más? Si se corta la luz o perdemos la alimentación del sensor y dejamos pasar un poco el tiempo, pues nuevamente el tiempo de puesta en régimen, ¿vale? Luego, en el caso de los sensores 420, te habíamos visto que teníamos un press stopa y que el conexionado quedaba expuesto. En la parte inferior hay un pequeño potenciómetro. Esto no sirve para calibrar. Esto es un ajuste propio que hace fábrica y no debemos tocarlo. Bueno, ¿cómo es el tema de la calibración? Bueno, la calibración, luego veremos un poquito el tema de portaelectrodos y tal, nos permiten hacer una extracción del líquido que estamos desinfectando. Esa muestra la vamos a colocar en un fotómetro combinado con una pastilla especial de DPD y el aparato nos va a dar una lectura de la concentración real que tenemos. De momento nos quedamos con esta información, luego vamos a ahondar un poco más. ¿Qué más? Hemos visto que tenemos una opción de sensores que a nivel físico de señal utilizamos RS485. Pero Jumo tiene la singularidad que aparte de tener la comunicación en bus de la señal correspondiente a la concentración del desinfectante, el sensor almacena cosas dentro de su electrónica. ¿Y qué es lo que almacena? Bueno, la calibración, ¿sí? ¿Qué más? Las sucesivas calibraciones y por tanto puede ir viendo digamos, el estrés del sensor. O sea que es una herramienta muy útil el tema del software DSN porque nos permite poner en marcha, calibrar, etcétera, pero a su vez es una herramienta también interesante a nivel de analizar el deterioro del sensor y programar esos mantenimientos que estuvimos hablando. ¿Sí? Hay dos versiones de software, la muy sencilla y muy básica que nos permitiría detectar el sensor en una red y hacer una calibración. Y luego una opción más avanzada que sí nos permite calcular esos niveles de estrés y hacer un mantenimiento preventivo de los sensores. Sergio, tenemos algunas preguntas. La gente se está animando y nos dice Pablo, buenas, me gustaría saber qué rangos de medida tienen los sensores de peróxido en agua. Sí, lamento no poder contestar esa pregunta. Invito a todos los que tengan deseo de ver características de sensores, rangos y tal, los he omitido porque son mucha cantidad, muy numerosos y tenemos muy poquito tiempo. En toda la serie de sensores de membrana tenemos en nuestra página web todos los detalles de rango y todos estos parámetros singulares que hemos presentado en esa hoja técnica. Presentar el bromo sí ha sido con el objeto un poco de ver esos detalles, ver los rangos disponibles, etcétera. Hay sensores, sí quiero hacer un distingo, que hay sensores que en el mismo
en el mismo tipo de codificación permiten medir dos desinfectantes. Eso es algo que no he mencionado, pero no es que sea medir con el mismo sensor, sino que en la misma serie hay dos desinfectantes que se pueden utilizar dentro de la misma codificación. Perfecto. ¿Más Tenemos preguntas? otra pregunta y dice, ¿qué sensibilidad tienen estos equipos de medición? Nos lo pregunta Marco. Perdón, ¿Qué perdón, repite, sensibilidad, María. qué sensibilidad tienen estos equipos de medición? Bueno, si se refiere a la sensibilidad y yo diría el tema de la resolución, si quieren podemos volver para atrás un poquito, Marina, en la presentación y podemos observar, pasaré luego rápidamente para adelante. En este que vimos del bromo, se puede ver en la hoja técnica la resolución que tenemos, ¿sí? En el rango de 0 a 2 miligramos litro tenemos 0,001 miligramos litros de resolución, ¿sí? Ojo, tenemos que distinguir lo que es una resolución de una exactitud, ¿sí? Pero bueno, eso ya es un tema para otra presentación, pero bueno, esto es como si fuera en una regla, tenemos una regla de centímetros y lo que podemos distinguir es el milímetro. Perfecto. Tenemos una más. Con la tecnología DigiLine, ¿podemos conectar un sensor Yumo a otro sistema de automatización de otro fabricante? Sí, sí, eso es otra cosa, ¿no? O sea, aquí lo que es verdad, sí, se puede, y es una ventaja enorme, porque uno de los problemas que surgen a la hora de integrar sensores a autómatas es que tenemos que tener las rutinas de calibración. Tenemos que tener dependencias. Por ejemplo, si voy a usar cloro libre, tengo que evaluar la dependencia del pH. Tengo que evaluar la dependencia del pH respecto a la temperatura. Entonces, eso es bastante trabajoso a nivel de programación, etcétera. Con esto, nosotros permitimos conectar a través de un bus de campo normal, como puede ser RC485, ¿sí? Y ya disponer de las señales. Cierto es que cuando uno va a calibrar, no va a calibrar lejos del punto de medida. Por tanto, respecto a esta solución que tenemos de tener, no lo he mencionado en detalle, pero tenemos como si fuera un cablecito USB, ¿sí? Luego, para hacer redes de sensores digitales, utilizamos imaginemos como unos switches de Ethernet, pero bueno, no es así, son elementos de red en RS485, ¿sí? Pero bueno, aquí vemos un ejemplo de uno de estos hubs que le llamamos, un sensor de desinfección. Y bueno, si queremos calibrar, por ejemplo, supongamos que este sea el sensor de cloro, conectamos el pincho USB, obviamente estamos desconectando el sensor del bus de campo, por tanto en este momento no vamos a tener señal y vamos a atender a la calibración. Y el proceso completo de la calibración lo vamos a poder hacer desde el DSM. También vamos a poder ajustar los rangos, ¿sí? De medición, etcétera. O sea que a efectos de automatizar, independizándose un poco del rollo teórico y de la programación, de todo lo que es la calibración, sí que es una ventaja, ¿sí? Luego entraremos en otros detalles de la parte de DigiLine que son interesantes a otro nivel. Una más, Sergio, que la gente está Sí. muy animada, eso parece. ¿El sensor va colocado directo en la cañería principal de la red de agua? Bueno, tengamos un poquito de paciencia, lo veremos. Un poquito más adelante vamos a ver la aplicación, hablaremos un poquito de los circuitos de agua respecto y cómo se colocan los sensores, dónde vamos a ver un poquito eso porque es relevante a la hora de medir correctamente. Perfecto, continúa, ¿Seguimos? Sergio. Muy bien. Cosas aburridas. A ver, el mantenimiento. El mantenimiento, a ver, la calibración. Esto, el cero de un sensor de membrana es muy bueno. Por tanto, solo necesitamos ajustar
la pendiente del sensor. Es un poco, estoy hablando de la parte técnica, pero bueno, imaginemos que yo voy al sensor, voy a extraer la muestra de agua que estoy desinfectando y entonces me va a medir 3, digo cualquier cosa, ¿sí? Entonces voy al fotómetro y me marca 2,5. Lo que hago en realidad, el punto cero no lo muevo y estoy calibrando la pendiente. Digo esto también porque sin entrar en el tema de DigiLine, si yo tengo un sensor con salida 420, también su calibración es muy sencilla porque simplemente es hacer una calibración de punto pendiente porque el sensor tiene un cero muy bueno. ¿Sí? Bueno, aquí respecto a rellenar el electrolito, sí, bueno, aquí tenemos un recuadro en rojo muy interesante que podemos usar como regla de ojo de buen cubero, que es hacerlo cada 3 meses y cambiar la membrana cada año. Cuando me refiero a la membrana, me refiero al vaso, porque en realidad la membrana es algo que es parte de este elemento que estamos viendo allí, ¿sí? También tenemos que tener presente que el electrolito que utilizamos para rellenar el sensor, ¿sí? Tiene un vencimiento, no dura toda la vida, ¿sí? Por tanto, ese botecito lo tenemos que, cuando ya pasan los años, tirar y comprar uno nuevo. También es importante tener presente las condiciones de almacenamiento de estas botellitas de electrolito, no exponerlas al sol, etcétera, etcétera, como cualquier otro producto químico. ¿Qué otra cosa viene con el set del electrodo? Viene una pequeña lija. Esto es una cosa muy sencilla, lo veremos en alguna diapositiva más adelante. Vamos a ver esto. Bueno, esto es la colmatación. El simple comentario es que podemos ver los distintos grados de porquería que puede acumular una membrana, pero poco podemos hacer al respecto. Esto no se limpia. Cuando ya colmata mucho y el sensor no está midiendo bien, hay que cambiarlo. Sí, hay que cambiarlo, no se puede hacer nada. Es sencillamente un consumible la membrana. Sí que hay algunas prácticas que son importantes, que veremos ahora en la aplicación, que es filtrar. Filtrar un poquito antes del punto de medida, ¿vale? Para evitar estos sólidos en suspensión. Bueno, la otra parte del mantenimiento del electrodo es muy sencillito. Es una pequeña lija que se suministra, una lija de agua muy fina, y lo único que hay que hacer es coger el sensor de la parte gorda del cuerpo del sensor y arrastrarlo un poquito horizontal, rasparlo un poquito contra la lija para sacar toda suciedad que pueda tener ahí, todo ese pequeño óxido tal que se desarrolla. Una de las cosas que no hay que tocar es, digamos, el palo este cilíndrico, ni lo que es el electrodo de medición, ¿sí? En algunos electrodos es visible, bastante visible el electrodo de referencia, en otros no, pero bueno, de esto no hay que tocar nada, solamente lijarlo sosteniendo el cuerpo del sensor, ¿sí? Seguimos. Bueno, preguntas al respecto de lo que he explicado. Tenemos una pregunta, Sergio. Dice, ¿la vida útil Sí, de la membrana es de un sí. año o depende del tipo de uso? Esto nos lo pregunta Manuel. Bueno, hemos visto que bueno, cada proceso es un invento, por tanto, dar una regla fija bueno, es un poco arriesgado, ¿no? Pero bueno, lo que dicta son las calibraciones. Si yo un sensor dentro de mis mantenimientos, que eso es muy importante, yo tengo que hacerme una periodicidad de calibraciones para chequear el estado del sensor, sí, que también lo puede hacer con el DSM, pero bueno, hablando de la gente que va con casco y botas, tenemos que ir cada tanto y calibrar los sensores. Y a medida que veamos que deflectan mucho, bueno, aquí hay que hacer un mantenimiento, poco más. Pero la membrana no tiene rescate, no tiene rescate alguno. Cuando veamos que está muy colmatada, que tiene suciedad, chau, buenas noches, se acabó la membrana. Tenemos Sergio, que tenemos cambiarla. una pregunta. Dice, Sí. ¿es necesario cambiar todo el sensor o solamente se cambia la membrana? Bueno, hay dos consumibles. Dos consumibles. El sensor es muy caro. Nos encantaría que se rompiese y que nos compraran muchos más, pero en realidad los consumibles son muy sencillos. Es el vaso
que contiene la membrana, que es como un capuchón, ¿sí? Yo he visto algunos manuales de nuestros colegas de Francia y lo llaman capuchón, yo lo llamo el vaso, etcétera, pero bueno, nosotros tenemos un palo con un pincho, que es el sensor en sí, y luego una especie de recipiente donde llenamos con electrolito y está la membrana, ¿sí? Y entonces el electrolito y la membrana es lo que tenemos que cambiar, nada más. Nada más. El sensor sigue funcionando, no se estropea, salvo que nos den ganas de tocar el electrodo y lo fastidiemos. Realmente eso es un tema muy, 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 muy importante. Los electrodos de estos sensores se contaminan. Es decir, si los toco con los dedos, los contamino y realmente se fastidian, ¿vale? ¿Seguimos? Seguimos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un dibujo un poquito alegre. A ver, no hay mucho para hablar, pero sí para visualizar y contextualizar, ¿sí? Bueno, a la izquierda vemos los portaelectrodos, ¿sí? El de abajo es el que tiene el premio, digamos, el que es el mejor, ¿sí? Ahora veremos por qué. Y el segundo el primero es una nostalgia o un complemento. Vamos a ver por qué. En realidad hemos dicho que muchos sensores de desinfección tienen dependencia bueno, uno tiene dependencia de pH, que es el cloro, y otros tenemos que garantizar un rango de pH para que funcionen, ¿sí? Por tanto, la medida del pH es importante. Hay sensores con baja dependencia de pH, por ejemplo, cloro con baja dependencia de pH, y uno dice, bueno, puedo prescindir del sensor de pH y puedo colocarlo directamente en un portaelectrodo de un solo electrodo, pero eso no es buena cosa. Yo lo único que veo de interesante del portaelectrodo de un solo electrodo es, por ejemplo, si en el de abajo estamos midiendo cloro libre y queremos medir cloro total, pues lo pongo en serie. Ahí sí que lo veo bien. Luego, en otros asuntos, siempre prefiero este. Otro detalle interesante desde abajo, podemos ver que en la parte inferior hay como un grifo, ¿sí? No sé si se observa. Hay como un pequeño grifo, yo no puedo tener, que es gris con una banda roja, ¿lo ven? Bueno, ese grifo nos permite extraer una muestra mientras está funcionando la parte de medición, ¿sí? Y eso es lo que vamos a utilizar para coger la muestra y calibrar. Esa muestra de líquido que vamos a coger es la que vamos a colocar en el fotómetro, ¿sí? Bueno, viendo un poco el tema de los controladores, hemos dicho que es importante usar un desinfectante para eliminar los patógenos que tiene el agua. ¿Sí? Pero para ello tenemos que usar un desinfectante, pero también tenemos que mantener una concentración. No vale con solo echar el desinfectante, sino que tenemos que mantener una concentración en el agua de ese desinfectante para que sea eficaz. Y por tanto, todos estos instrumentos que vemos aquí tienen lazos PID. O sea, yo voy a hacer una medida y a través de un lazo PID voy a mantener esa concentración constante. Bueno, aquí hay un distingo, bueno, tenemos unos indicadores ya de la prehistoria y que son útiles para aplicaciones más sencillas, y luego lo que se está utilizando actualmente son los multiparamétricos. Los multiparamétricos nos dan mucha más libertad y muchas más prestaciones, como ser registros, etcétera. Ya entraremos un poquito más en detalle, que los hace bastante más interesantes como opción para utilizar como controladores. Por último, tenemos el tema de PLCs. Jumo tiene una gama de PLCs, tenemos muy bien integrados los sensores de analíticas y a su vez tenemos conectividad con la nube, que eso nos permite no solo realizar tareas de visualización y datos históricos, sino que también nos permite intervenir en el proceso, que muchas veces dicta mucho la maniobra en la parte de bombas, etcétera, etcétera, que el resto de los detalles de solo la medida de desinfección. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí hacemos una repetición de los portaelectrodos. Sí estamos mostrando nuevamente el tema del hub como elemento de unión de sensores en nuestro bus digital.
y poco más. Un detalle mínimo es que también el porte electrodo tenemos allí la válvula de aguja, estamos hablando de la derecha, que nos permite regular un poquito el caudal. Pero bueno, aquí, como todo rotámetro, las presiones que hay en el circuito un poco nos llevan a revisar un poco cómo tenemos que construirlo para mantener un caudal constante. Otra cosa interesante es que tenemos un sensor de PT100 incluido. Eso nos permite bajar un poco el precio del sensor de pH porque podemos compensar la lectura del pH con ese sensor que ya está fijo en el portaelectrodo. ¿Qué más tenemos? Pues poco más. Seguimos. Aplicaciones. Bueno, aquí es una Escúchame, aplicación... Sergio. Sergio, sí, un sí, momento. perdón. Sí, Dice pregunta. Marco, como equipos Sí, de control operacional, ¿alguna industria donde no se lo pueda aplicar? me perdí. Eh, Repite, por favor. a ver, la pregunta dice, como equipos de control operacional, ¿alguna Sí. industria donde no se le pueda aplicar? ¿Donde no se lo pueda aplicar? No, Marco, si no, en puedes... realidad bueno, todos puedo mostrar la diapositiva, a ver los equipos, ¿no? Vuelvo aquí, a ver, yo por ejemplo, el tema es un poquito el dinero que uno puede gastar, ¿sí? Y la relevancia que tiene esa parte del proceso. O sea, yo puedo invertir más dinero cuanto más importante sea. Pero bueno, desinfectar siempre es importante. O sea que, pero bueno, está la persona que vive feliz con un controlador de un solo parámetro y con eso resuelve la vida y no quiere gastar una peseta más. Y luego está el otro que, bueno, que la desinfección le es muy importante y quiere acompañar de otros parámetros, sí, porque siempre sucede. Yo pongo, por ejemplo, un sensor de cloro, un sensor de pH, hago un lazo de desinfección y de repente, bueno, amplío la planta y tengo que poner otro. Pues con un multiparamétrico puedo hacer 2 islas de desinfección o más, y con un PLC muchas más. Entonces, bueno, lo que ahorro en un momento luego lo gasto. Pero bueno, la gente tiene el bolsillo medido y sus realidades medidas y bueno, hay para todos los gustos, un poco para resumir. perfecto. No estoy segura si a eso te referías, Marco, pero bueno, si tienes una pregunta Bueno, más o podemos indagar más en si tu eso pregunta, no, si no clarifica, sí, pues que que nos repita. escriba, o sea, si quiere que seamos un poquito más concisos, nos puedes Vale, escribirnos. Puedes muy continuar, bien. Sergio. Vale, muy bien. Entonces, bueno, esto vemos aquí, en realidad estas fotos son las vacas ordeñándose, aquí poco de desinfección hay. A la derecha, arriba, vemos donde viven las vacas cuando no están siendo ordeñadas y es donde comen y beben agua. ¿Sí? Nosotros lo que nos ocupamos en esta aplicación es desinfectar el agua que beben las vacas. ¿Sí? También en este proyecto hemos incluido la parte de filtración y todas las maniobras respecto de bombeos, etcétera, ¿sí? Como vemos, también hemos integrado algunas variables climáticas y caudalímetros para medir consumos, etcétera. Aquí tenemos un pequeño esquema del proceso. ¿Sí? En este caso yo utilicé un M-Tron-T, es uno de los primeros PLCs que hemos estado trabajando, es muy robusto, es un ladrillo, realmente no se rompe con nada, tiene una virtud maravillosa que tiene un registrador incorporado de 54 canales, aquí puedes prescindir de tener nube o de una SCADA, puedes tenerlo también, pero bueno, si uno quiere mínimamente tener cubierto el tema de datos, tener una pantalla sencilla de maniobra y tal, es un tanque. O sea, esto no se rompe con nada y es muy funcional, ¿sí? Bueno, estos PLC se programan en Codesys, ¿sí? Estos como las series más modernas que tenemos. Bueno, ¿qué hemos hecho con esta automatización? Bueno, como pueden observar, hay unas aguas subterráneas que vamos a bombear. Luego,
hemos automatizado un filtro, ¿sí? Mi compañero David ha hecho una presentación de filtración, ¿sí? No sé si ha tocado el tema de filtros de arena, pero bueno, es dentro de los filtros uno de los más sencillos de filtración y que, bueno, tiene unos ciclos de lavados, de inversión, etcétera. Es un filtro muy al uso de este tipo de desinfecciones. Y bueno, hemos aprovechado el PLC para hacer todas estas maniobras que realiza el filtro. Muy bien. ¿Qué más hacemos con este PLC? Bueno, hablamos que tenemos que usar controladores PID para mantener la concentración. Bueno, estos PLCs tienen módulos que son 4 lazos de control PID y con esos módulos lo que hacemos es gobernar las bombas dosificadoras. Aquí no las he dibujado, la verdad que es una lástima, pero bueno, hay unos depósitos que son estos con azul y rojo, donde nosotros tenemos el desinfectante, supongamos que sea el azul, y el rojo sería el ácido que nosotros vamos a echar para mantener esa condición ácida dentro del rango operativo del sensor. También fabricábamos en aquella época sensores de nivel de plástico, ahora ya lo hemos abandonado aquí en España, pero bueno, Alemania ya está desarrollando sensores de nivel. ¿Sí? Entonces, bueno, con estos dos depósitos y las bombas dosificadoras y los lazos de control del PLC, mantenemos esa concentración que debemos disponer de los desinfectantes. Sumado a esto, tenemos una batería enorme de alarmas y de contingencias. Por ejemplo, si pasado un tiempo no llegamos a la concentración que tenemos que tener, alarma. Si se corta el circuito de agua por donde medimos, alarma. Hay multitud de alarmas combinadas que podemos hacer. Los controladores tienen muchas alarmas, pero el PLC muchas más. ¿Sí? ¿Qué más puedo mencionar? A ver, interesante. ¿Cómo está puesto el porte electrodo? ¿Sí? Verán que en las hojas técnicas del porte electrodo ahora han incluido. En la época que hice esto no existía ninguna indicación de cómo teníamos que hacer el circuito de agua para mantener esos 30 litros de agua. Bueno, a mí bueno, me nutrí de experiencia empírica de probar cosas que colocar un regulador de presión es muy importante, ¿sí? Porque al mantener una presión constante en la entrada, más fácilmente podemos mantener un caudal constante en el rotámetro. Luego, sobre todo, que la salida de lo que es el portaelectrodo esté venteada a la atmósfera. En la hoja técnica de Yumo verán que, claro, una cosa más, en la hoja técnica de Yumo se coloca en un bypass de una tubería. Eso es muy bonito a nivel teórico, pero en realidad en las tuberías, si yo pongo un bypass, tengo una presión estática, es decir, en la tubería puedo tener 2 bares o un bar, etcétera. Pero hemos visto en la presentación que determinados sensores no aguantan más de 0,5 bar. Por tanto, no solo tenemos que garantizar el caudal, sino mantener una presión estática dentro de lo que es el portaelectrodo para que no rompa la membrana. Así que es un pequeño rompedero de cabeza, pero bueno, esto da la solución, da la talla. ¿Sí? Esto funciona realmente. Vale, ¿qué cosa interesante, además de esto, hemos hecho con el tema del PLC? Bueno, la alternancia de bombas. Hay una serie de depósitos también que no están indicados aquí, pero bueno, muchas cosas. Se puede ampliar lazos de desinfección, etcétera. También para el cliente lo que le hemos hecho es, le hemos diseñado pantallas para que sean imagen de su empresa. Cosa que podemos hacer hasta cierto punto con los multiparamétricos. O sea, aquí con el PLC podemos, digamos, hacer el instrumento de cada cual como si fuera suyo y que fuera como su multiparamétrico. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Preguntas. Tenemos la pregunta de Marco, que lo que Sí. nos decía, a lo que se dice, si estos equipos, o sea, de los dispositivos que hablaste con anterioridad, tienen alguna restricción al usarlos, es decir, en alguna industria, en la industria farmacéutica, alimentaria, etcétera. ¿Tienen alguna restricción? Bueno,
Depende, eso es un poco abierto, pero bueno, puedo dar un ejemplo, quizás ayude. Si yo estoy en una planta alimentaria, obviamente no puedo poner un cacho de plástico con una membrana porosa, porque entonces mal asunto, ¿no? Todo tiene que ser liso y pulido. Pero bueno, veremos un poquito más adelante algunas cosillas que pueden cerrar la pregunta, sí, pero en realidad nosotros lo que estamos apuntando con estos sensores de desinfección es hacer un lazo de desinfección de agua. Por tanto, es como si fuera un área de servicio de una planta. Yo voy a usar agua y la voy a desinfectar. No tiene otro propósito. O sea que tomémoslo como una porción de la planta, ¿sí? No sé si eso ayuda. Perfecto, Sergio, podemos continuar, que nos estamos pasando. Bueno, rápido. Bueno, el multiparamétrico es un equipo maravilloso con una cantidad de señales bestial. Nos permite medir, visualizar, controlar y registrar. Sí es cierto que tenemos 4 lazos de control PID. Por tanto, si tenemos que pensar que tenemos que dosificar ácido y algún desinfectante, no tenemos mucho margen de maniobra para hacer 300 millones de islas de desinfección, sino que más que nada nos permite hacer el tema de registro, de poder hacer algunas cosillas más que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí tenemos un layout de las cantidades de tarjetas que podemos colocar, ¿sí? Es relevante, y luego lo vamos a ver también en alguna parte de la presentación, que tenemos buses de campo. Por tanto, este puede ser nuestro frontend de analítica, es decir, supongamos que tenemos un punto de desinfección y obviamente para calibrar no vamos a ir al PLC que está a 20 metros, sino que tenemos que tener un frontend donde tengamos cercana la desinfección. Entonces, bueno, es interesante que el frontend pueda transmitir datos al PLC que informen para determinadas maniobras, etcétera, de las cuales dependen estos valores que recogemos. Vale, cosas interesantes, vuelvo a repetir, es el tema de que incorporan registros, los multiparamétricos, sí, que también tienen capacidad de enviar alarmas por correo. Esto es una funcionalidad que ya la traen por defecto. Y tenemos algo maravilloso que son web browsers, es decir, que podemos visualizar desde un navegador y navegar por sus pantallas en cualquier parte de la red de la planta. Sí, y una cosa que a mí me gusta mucho en particular es que tenemos aplicaciones para iOS y para Android que nos permiten visualizar los parámetros que estamos midiendo, que estamos registrando en realidad, en tiempo real. Pero podemos programar dentro del registrador algo que se llaman eventos o alarmas y también nos permite, nos avisa, es decir, a medida que van llegando esos eventos, yo en estas aplicaciones puedo ver si hay alguna incidencia en planta, porque me la va mostrando en una especie de cadena. O sea que esto es una herramienta para mantenimiento cuando uno no está presente, muchas veces se da, para hacer un seguimiento de la planta de desinfección. Vale, preguntas. Una cosilla más, perdona, antes de seguir con las preguntas, es que podemos incorporar más sensores. Tenemos como punto de interés relacionado un poco con la desinfección en la parte de filtración el tema de turbidez. Por ahora no tenemos preguntas. Bien. Esto ya lo hemos visto. Bueno, aquí tenemos un poquito una muestra de una red. Hay cosillas nuevas dentro de lo que tenemos de Yumo, son caudalímetros que también podemos incorporar a los multiparamétricos y a los PLCs de forma muy sencilla, también con DigiLine, por tanto tenemos también la herramienta que estuvimos hablando. Aquí vemos el tema de oxígeno disuelto y turbidez. Aquí vemos algunos buses de campo que podemos disponer con los multiparamétricos. Bueno, de fuentes, a ver, cosillas interesantes. Hoy por hoy usamos fuentes naturales, como vimos con lo de las vacas, y también es de práctica común en estos días recuperar aguas, o sea, no tirar el agua utilizada, sino que recuperarla. Entonces, podemos desinfectar aguas recuperadas. Dentro del ámbito de desinfección de aguas para
fuera del ámbito de aguas para beber, ¿sí? Por ejemplo, tenemos sensores de desinfección para SIP, se usa mucho el ácido peracético, ¿sí? Esto no es para agua para beber, sino para desinfectar tuberías y depósitos. Desinfección en procesos de agricultura, yo por lo menos lo que conozco, por ejemplo, en regadíos, en algunas ocasiones se desinfecta el agua, ¿sí? Es decir, que yo riego con agua desinfectada. Yo he tenido varios clientes, por ejemplo, algunos de ozono, ¿sí? Que se utiliza para desinfectar el agua de regadeo. Y luego también hay plantas que esta fruta o las hortalizas que vemos en el supermercado, que vienen empaquetadas todas limpitas, es que se limpian, ¿sí? Así como salen de las tierras no se sirven, sino que se sirven limpias. Esa limpieza se hace con agua desinfectada, ¿sí? Seguimos. Preguntas. Bueno, sí, hay una pregunta y me dicen, ¿hasta cuántos sensores se pueden conectar con los hubs con los hubs? Buena pregunta. Hay un truco. Si se fijan, cada hub pierde uno cuando conecta un segundo. ¿Lo ven? O sea, no lo puedo señalizar porque no tengo un puntero. En el del medio vemos que tenemos 3 sensores, ¿sí? Y luego el último, pincha en el segundo. Sí, o sea que si no tenemos un segundo, tenemos capacidad de 4 en un hub. Si tenemos un segundo hub, pues nos limita a 3. Perfecto. Espero que esto ayude, pero bueno. Podemos continuar. Vale, muy bien. Hemos hablado de las fuentes, preguntas y bueno, poco más. Material de marketing, Marina. Ahora sí, pues muchas gracias a todos, gracias por la aceptación, somos bastantes, hemos tenido bastantes registros y como siempre, después de este webinar, en esta semana, la semana siguiente, estaremos enviando un correo con la grabación de este webinar, con los brochures referentes a aguas y aguas residuales, toda la instrumentación que tenemos para esto y la invitación al siguiente webinar. Nuestro siguiente webinar, si puedes ir a la de adelante, Sergio, por favor. Nuestro siguiente webinar es el 24 de octubre y bueno, va a ser impartido por Octavio Rivera, que es nuestro ingeniero en México, y por nuestro CEO, Reiner Molina, en España. Y bueno, estaremos encantados de que nos acompañen y bueno, también que aprovechen todos los conocimientos de estos dos grandes. Y en la presentación que vamos a subir también a este link y que les vamos a enviar, van a estar los contactos tanto de Sergio como de Octavio. Y de cualquier forma, todo el mundo creo que tiene aquí mi contacto. Pueden escribirme pues por cualquier duda que puedan tener. ¿Ok? Si ya no hay más preguntas, Marco, te estoy leyendo. Espera un momento, Marina. Una consulta. ¿Tenemos representantes en Ecuador? Sí, sí tenemos representantes. Marco, si quieres me guardo tu contacto y te lo envío el día de mañana. ¿Perfecto? Bueno, seguimos entonces pues en contacto, estamos en todas las redes sociales si se quieren, bueno, en todas no, estamos en LinkedIn, Instagram y Facebook si quieren seguirse enterando de cosas y bueno, nos vemos el 24. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.